Mis queridos amigos, con el gusto de saludarles, su servidor José Antonio González Castro, en donde el día de hoy vamos a platicar de un tema que ya conocemos, que han habido cambios como cualquier propuesta en materia fiscal, y desde luego el tema que hoy nos ocupa no es la excepción. Entonces, sean todos bienvenidos a esta charla, a esta plática, a este curso, donde vamos a hablar del complemento carta-aporte, que como comentario inicial, de acuerdo a la tercera resolución miscelánea publicada el día 18 de noviembre del año en curso, ¿de acuerdo? Esto iba a entrar en vigencia exactamente el día de hoy, pero por eso, hablando de cambios, la autoridad tuvo a bien sacar una cuarta resolución miscelánea, versión anticipada, que obviamente hasta el día de ayer no estaba publicada, y en esa cuarta resolución, en sus artículos transitorios, me dice que la entrada en vigencia de lo que es el complemento carta-aporte va a entrar en vigencia el día 1 de enero del 2022. Así es que sean todos ustedes bienvenidos, contadores, contadoras, colegas, abogados, alumnos, maestros, y desde luego todos mis amigos y todos mis fans que como cada curso, cada charla, pues me hacen el honor y el favor de acompañarme. Mi nombre, para las personas que no tengamos el gusto de conocernos, es José Antonio González Castro, contador público, máster en Derecho Fiscal, y como ustedes saben, muchos años di cátedra en la gloriosa ESCA Tepepan, y también muchos años di clase en la UVM en 2 unidades, en plantel Tlalpan y Lomas Verdes. Por lo tanto, sean todos bienvenidos. Les invito a que vayan preparando sus preguntas, porque al igual que un servidor, cada que lee algo, desde luego hoy el tema que nos ocupa, pues siempre hay cuestiones que nos pueden llamar la atención, ¿de acuerdo? Porque finalmente uno pensaría, oye, pues hablando de carta-aporte, pues nada más doy un documento, ¿verdad? Ya sea de traslado o de ingreso. Pues dependiendo a qué se dediquen, amigos, muchas veces inclusive debo de dar 2 documentos, uno de traslado y uno de ingreso, o viceversa, dependiendo cómo se preste el servicio y quién preste el servicio. Desde luego, las reglas misceláneas que vamos a platicar, 2 reglas de entrada por demás obligatorias, la regla 2718 y la regla 2719, esta última por demás importante, y desde luego a partir de la segunda resolución miscelánea, y no sé cuántas versiones anticipadas hubo, ¿de acuerdo? Ya se agregaron 7 reglas misceláneas adicionales, de la 27151 a la 27157. Así es que hoy tenemos un tema interesante, un tema que puede provocar inclusive la no deducibilidad del servicio que puedan contratar por aquellas personas que prestan el servicio de autotransporte de carga, agrego, local o federal, ¿de acuerdo? Si es que teniendo la obligación de emitir un CFDI de ingresos, no lo acompañan con el complemento, o el complemento no reúne los requisitos que vamos a estar platicando. Así es que el tema da para mucho. Espero que lo podamos abarcar de manera general, desde luego resaltando los aspectos más importantes, y insisto, manden sus preguntas para que las podamos atender en tiempo y forma. Y antes de iniciar formalmente, ya que los saludé, ya que les di la bienvenida, 2 comentarios se me permiten. Hoy exactamente 1 de diciembre, miércoles 1 de diciembre, cumple 3 años nuestro presidente, que hoy va a haber una fiesta en el Zócalo, que creo que ya le cambiaron inclusive el nombre, ¿de acuerdo? Y por otro lado, pues agradecer a todo mi staff técnico, en particular a Mike, que por ahí anda apoyándonos, y a Pepe, que es un gran amigo ya de muchos años. Entonces, pues bienvenidos de nueva cuenta, buen día, prepárense un cafecito, como a mí me hicieron el favor de traerme un cafecito, lo vamos a estar disfrutando. Y desde luego vayan preparando sus preguntas. Un requisito nada más denme su nombre de pila,
no pongan su nombre completo y desde luego indíquenme de qué estado, de qué ciudad me escriben, ¿de acuerdo? Y yo con gusto les daré la respuesta. Bueno, pues sin mayor preámbulos, amigos, el tema se llama complemento de carta aporte, va a estar a cuadro mi material, ahí se ve desde luego, puse el logo del SAT porque finalmente es el contrapeso y el logo de esta gran capacitadora que día con día y gracias a ustedes tiene mayor presencia a nivel nacional, ¿de acuerdo? Pues vamos a darle, que decía, como si fuera mole de olla, y que por cierto yo creo que tengo hambre porque se me antojó, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a platicar? Nada más índice enunciativo más no limitativo. Vean, vamos a platicar obligaciones de emitir CFDI, ¿de acuerdo? Disposiciones generales, cambios en los CFDIs para el 2022, alguna probadita de lo que vamos a platicar inclusive el día de mañana, ya les diré por qué, tipos de CFDI, resaltando el que hoy nos ocupa, el CFDI tipo T de traslado, que ese es un cambio que viene para el año que entra, ya lo platicaré, ¿de acuerdo? Obligación de emitir CFDI de traslado o de ingreso, según corresponda, para que se vayan empapando, por si no están muy versados en el tema. El CFDI de traslado lo va a emitir el propietario de las mercancías, el tenedor de las mercancías, ¿de acuerdo? O el poseedor de las mercancías, que ese fue un cambio importante que se dio en ese brinco, si me permiten el tema, de la segunda a la tercera resolución miscelánea, porque originalmente decía que el CFDI de traslado únicamente lo iba a dar el propietario de las mercancías. Hoy son 3 temas: propietario, poseedor o tenedor de las mercancías. Va a dar un CFDI tipo T de traslado. Y desde luego la persona que les ofrece el servicio de transporte de carga federal, y hoy se llama especializada, y aguas con el tema del REPSE, ¿de acuerdo? Porque la parte fiscal y la parte interesante es precisamente lo que ya entró en vigencia a partir del 1 de septiembre del año en curso, que, insisto, hablo del REPSE por aquellos servicios especializados. Regresando con el índice, veremos también beneficios que la autoridad ha destacado derivado del CFDI de traslado, ¿de acuerdo? Y uno de esos beneficios es precisamente que se pueda identificar la mercancía que estoy trasladando, ¿de acuerdo? Bien. Punto 6 me dice no olvidar la causación y retención del IVA. Esto es interesante, amigos, porque el servicio de autotransporte o de logística o de intermediación, los 3 conceptos causan IVA, pero en particular el servicio de autotransporte de carga, en atención al artículo 1, letra A de la ley del IVA y 3 del reglamento de la propia ley del IVA, si contrato un servicio de autotransporte, yo cliente le tengo que retener el 4% del impuesto al valor agregado. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ese 4%, que para mí es un pasivo, yo soy el cliente, ¿de acuerdo? Para el proveedor es un activo. Ahora, ¿por qué el comentario? Porque de acuerdo a los requisitos del acreditamiento, pues mientras no pague el 4% del IVA, exactamente el mismo importe se va a quedar como IVA pendiente de acreditar. ¿Queda claro? En los términos de la fracción cuarta del artículo 5 de la ley del impuesto al valor agregado. Bien, veremos también la factura que no cuenta con carta aporte, ¿de acuerdo? No produce efectos fiscales. Ya lo adelantaba, si hoy contrato un servicio de autotransporte de carga federal especializada, insisto, sea local o sea federal, si siendo federal no tiene el complemento de carta aporte, ese servicio, aunque me den factura, ¿de acuerdo? O la carta aporte, que es lo que viene incorporado a la propia factura, me explicó, esa factura de ingresos que me da mi proveedor no tiene efectos fiscales. Es decir, no es deducible y tampoco el IVA es acreditable. Y alguien se preguntará, a ver, contador, entonces acabas de decir hace algunos segundos
que debo de retener el 4% servicios de autotransporte. Por lo tanto, vean cómo hago una pequeña combinación. Aun y cuando no sea deducible, por lo que acabo de mencionar, no lleva carta aporte, debiendo llevar, o inclusive está mal requisitada la carta aporte, ¿de acuerdo? O no cumple con los aspectos tecnológicos que hoy se debe de considerar, pues desde luego no lo deduzco, no acredito el IVA, pero sí retengo y sí entero la retención. Ese es algo absurdo, ilógico, pero así están las cosas, mis amigos. Bueno, entonces vamos a platicar de esos temas entre muchos otros, ¿de acuerdo? Y a partir, desde luego, la vigencia. Para que tengan un escenario, y más si son contadores, abogados, y les guste el estudio, aquí les doy algún acercamiento a las disposiciones que debemos de considerar. Vean, Código Fiscal de la Federación, en particular artículo 29, letra A, que son requisitos de los FDIs, resolución miscelánea con las reglas emblemáticas, que es la regla 278, 2719, 27151 y hasta la 27157, ¿de acuerdo? Esas reglas las van a encontrar publicadas ya de manera oficial en la tercera resolución miscelánea, repito, publicada el día 18 de noviembre del año en curso. Veremos algunas precisiones, que hay 25 catálogos de claves, ¿de acuerdo? Veremos también la guía de llenado, que ahí voy a poner algunos ejemplos, referencias, que son 73 hojas. Veremos también que ya cambió preguntas frecuentes del SAT, ¿de acuerdo?, en materia de carta aporte. Originalmente eran 39 preguntas, hoy son 49 preguntas. Algunas ya se modificaron, algunas ya se quitaron, precisamente por la actualización de esas reglas misceláneas, ¿de acuerdo? Y desde luego extrajimos alguna información del minisitio del SAT de carta aporte. Entonces, para que tengan un poquito una idea de que no solamente es el código, sino son las reglas, son los catálogos, es la guía de llenado, son las preguntas frecuentes, para que de manera conjunta se analice, se platique y, lo más importante, cumplir en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Y un primer comentario hablando de analizar y cumplir en tiempo y forma. Una de las preguntas que ya veremos, nada más me quiero dar un pequeño acercamiento. Cuando ustedes sean, por ejemplo, los prestadores de servicios de autotransporte y en un solo viaje dejen varias mercancía, pero de diferente cliente, cliente 1, primer parada, cliente 2, segunda parada, cliente 3, tercer parada, y así me puedo ir la pregunta, la reflexión o simplemente el análisis. Oye, como es la misma ruta, ¿puedo dar un CFDI global? Respuesta no. Escuchen, no se puede dar un CFDI global, ¿de acuerdo? Tengo que dar un CFDI identificando a cada uno de mis clientes. Que quede claro ese tipo de detalles, porque se nos pueden escapar a la hora de estar haciendo mi CFDI. Porque otro dato curioso, ya sea CFDI de traslado o CFDI de ingresos, deben de poner, de acuerdo, en algún nodo particular, la descripción del por qué se está haciendo ese CFDI, de acuerdo, que a propósito, la descripción para el año 2022 juega un papel vital en materia de CFDI si es que no corresponde con su actividad preponderante que tienen registrado en el SAT. Inclusive la misma autoridad les puede generar nuevas obligaciones en materia fiscal. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está un poquito la parte de la normatividad. Desde luego hay algunas otras disposiciones, por ejemplo, el reglamento de servicios auxiliares de transporte, que ahí vamos a hacer algunas precisiones, y una de las precisiones importantes, porque bueno, pues todo es importante, pero destaco algunas, de que cuando sea un tránsito a nivel federal, ya sea CFDI de traslado o CFDI de ingresos, ¿de acuerdo?, aparte de todos los requisitos que se tienen que requisitar,
tipo de mercancía, cómo va enflejada, el chofer, el número de placas, las características del camión, etcétera, deben de tener un permiso, escuchen esto, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que puedan, obviamente, circular sin mayor problema por carreteras o tramos federales, que así lo dice. Inclusive, una de las preguntas frecuentes, y se las comparto, es aquella que muchas veces en los cursos anteriores o en las charlas que he dado con Octavio, con César García, que es el contador contado, que algunos ya los conocen, preguntaban nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros seguidores: a ver, contador, y si yo transito por una carretera federal, pero solamente un espacio muy corto, ¿de acuerdo? O una cuadra, o simplemente por cuestión de siniestros, me desvío y cruzo por un tramo federal, ¿debería de tener carta aporte? Respuesta: sí. Y así lo establece hoy en las preguntas frecuentes el SAT. Dice, si tú utilizas algún tramo federal, no hace referencia a carreteras, tramos federales. Dice, aunque sea muy poco, hace esa precisión, se tiene que acompañar el CFDI de traslado o de ingreso, según corresponda, con la carta aporte. ¿Queda claro, mis amigos? Entonces son detalles que tienen que ir previendo porque, insisto, hoy debiera de haber entrado en vigencia, pero dando gracias a la autoridad, cuarta resolución miscelánea, esta obligación se recorre hasta el primero, que ya vamos a ver el fundamento, 1 de enero del 2022, ¿de acuerdo? Sale. Bien, aquí viene un poquito un acercamiento también a las principales reglas que he mencionado, de qué trata cada una de ellas, con el ánimo de hacer aclaraciones y que ustedes no se vayan a confundir. Por ejemplo, vean, la regla más importante, que es la que da pauta a todo esto, es la regla 2719, espero que se la aprendan, 2719. ¿Y de qué nos habla? Vean, CFDI tipo ingreso para prestadores de servicios de transporte con carta aporte. Si ustedes leen esa regla, se pueden ir con la idea, porque así viene redactada, de que en todos los casos debiera de acompañar al CFDI de ingresos que emite el prestador de servicios de autotransporte, debe llevar carta aporte, cosa que no es cierto. ¿Por qué? Porque esa es una norma de carácter general. Sin embargo, jugando con las reglas, la norma de carácter específico, que ya veremos, ya no es la regla 2719, nos brincaríamos a la regla 27152 y vean de qué habla. Dice, traslado local de bienes o mercancías con CFDI tipo ingreso, vean, y ya juego con los dos, o CFDI tipo traslado, según corresponda, pero vean que dice, sin carta aporte. Entonces, espero que me haya explicado. La regla 2719, disposición general, dice que en materia de autotransporte, y no aclara si es local o federal, debiera de llevar carta aporte, cosa que se aclara como norma particular en la regla 27152, que ahí maneja los dos supuestos. Si eres un prestador de servicio de autotransporte, pero el traslado es local, si bien es cierto, si das un CFDI tipo ingreso, pero no debe llevar carta aporte, ¿de acuerdo? O si eres el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía, como ya lo platicaba, ¿de acuerdo? Sí debes dar un CFDI tipo traslado, pero sin carta aporte, siempre y cuando sea traslado local, que es uno de los puntos también que no estaba del todo claro. Hoy, con estas reglas ya publicadas de manera definitiva, creo que no debe de caber duda. Transporte local en ambos casos, ¿de acuerdo? CFDI de ingresos o de traslado no debe llevar carta aporte. Pero fíjense, ya lo veremos. ¿Cómo dice la regla? Tienes que tener toda la evidencia y debes de contar
precisamente con datos fehacientes, claros y que no provoque dudas, que realmente no vas a pisar ningún tramo ningún tramo federal, porque aún y que cuando originalmente sea local, si tú no tienes la evidencia o cruzas por algún tramo federal, tienes que cancelar ese CFDI y volver a hacer otro, y vean que estoy diciendo, cancelarlo y volver a hacer otro, ya sea de ingreso o de traslado, pero con carta aporte. ¿Queda claro? Ahora, un detalle también importante, que también han sido algunas dudas que me han compartido. Cuando yo hablo del CFDI de ingresos, que lo va a dar el prestador de servicio de autotransporte, y cuando yo hablo de un CFDI tipo traslado, que regularmente lo va a dar el dueño, poseedor o tenedor de la mercancía, ¿de acuerdo? Y cuando yo menciono, se tiene que acompañar con el complemento de carta aporte, no quiere decir que sea otro CFDI, que ahí es donde viene la duda. No, es el mismo CFDI donde se le va a adicionar precisamente esa información, ¿de acuerdo?, que debe de llevar la carta aporte, pero es un solo documento. Que quede claro, que quede claro. Ahora, otra precisión, insisto, vayan mandando sus preguntas. Otro punto, vean, regularmente cuando yo emito un CFDI de traslado, pues se pueden dar en varias circunstancias. Voy a manejar dos. La primera, de que doy un CFDI de traslado porque a lo mejor llega mi mercancía a la aduana y la voy a trasladar a mi bodega. Entonces va a ser un CFDI de traslado sin importe, sin IVA, ¿de acuerdo?, sin subtotal, y desde luego va a ser con mi mismo RFC o con el RFC genérico. Caben las dos posibilidades, ¿de acuerdo? Y otro supuesto, ¿de acuerdo?, que también se puede dar, hablando del CFDI de traslado, es cuando ya estando la mercancía en mi bodega, que a lo mejor me la llevó el proveedor, yo traslado mi propia mercancía con medios propios a mis diferentes puntos de venta, llámese locales, llámese oficinas, llámese bodegas. Entonces ahí viene otra vez un CFDI de traslado. ¿Sí queda claro? Y hasta ahí queda. Y ya nada más si es local, sin carta aporte, si es federal, con carta aporte. Pero el segundo supuesto, que es donde a lo mejor les complico un poquito o los confundo un poquito, es el siguiente. Si yo soy el dueño de la mercancía, vamos a pensar que vendo plumas, o vendo lentes, o vendo cuadernos, lo que quieran, o vendo sacos. Si un cliente me dice, oye Toño, mándame 1000 sacos, ¿de acuerdo? Entonces, como ya se está formalizando la operación, antes de que la mercancía salga, yo tengo que hacer un CFDI de ingresos por la venta de trajes, por la venta de plumas, por la venta de lentes. ¿Queda claro? No confundir con el CFDI de ingresos que va a ser el prestador de autotransporte. No, yo lo voy a hacer por la venta del producto, que realmente es mi core business. Y de manera adicional, ¿de acuerdo?, voy a hacer un CFDI de traslado, ¿de acuerdo?, con medios propios, en donde puede o no llevar carta aporte, por lo que acabo de mencionar. Si es local, no lleva carta aporte. Si es federal, sí lleva carta aporte. Espero que vayan tomando notitas o después vean el video, porque de lo contrario son muchos supuestos en donde sí probablemente nos podamos confundir un poquito. Regresando a la lámina, amigos, la regla 27151, que también nos habla de disposiciones generales, ¿de acuerdo?, dice que se va a emitir un CFDI tipo traslado expedido, vean, por propietarios, por poseedores o por tenedores de mercancías o por agentes de transporte o intermediarios, ¿de acuerdo?, con carta aporte. Pero es aquí donde viene precisamente otra vez la pequeña aclaración, ¿de acuerdo? Y la aclaración, ¿cuál es? Que finalmente, en todos los casos,
debiera de emitirse la carta aporte. Pero vuelvo a incidir, vuelvo a insistir, como regla general sí, pero ya la regla particular es la regla que ya platicamos, la regla 27152, porque ahí viene los dos supuestos. La 52 me dice que si eres prestador de servicio de autotransporte y transitas de manera local, emites CFDI, ¿de acuerdo? Sin carta aporte. Si eres el poseedor, el propietario o el tenedor de la mercancía, transportas de manera local, desde luego emites CFDI de traslado sin carta aporte. ¿Cuál es el pequeño detalle que tienen que analizar? De que si ustedes pisan y a lo mejor resulta redundante, pisan algún tramo federal, repito, ese CFDI original que habían emitido, por el hecho de pisar algún tramo federal, ya no tiene efectos. Entonces tendrían que cancelarlo y volver a hacer otro, de acuerdo, de ingreso o de traslado, pero que lleve carta aporte. ¿Queda claro? Sale. Y después algunas reglas particulares, por ejemplo, la regla 27153 que nos habla del CFDI de tipo ingreso con o sin complemento carta aporte, por lo que ya hemos comentado, en la prestación de servicios de paquetería o mensajería, ¿de acuerdo? Y es donde ya les anticipo y espero que no se confundan. Ahí va a darse dos tipos de ingresos, perdón, de CFDIs. CFDI de ingresos por el prestador de servicio y CFDI de traslado para acreditar la tenencia y el traslado de la mercancía. ¿Queda claro? Dos CFDIs. Bueno, la regla 27154, emisión de CFDI con o sin complemento de carta aporte. Cuando digo con o sin, es local, sin complemento de carta aporte, con cuando es federal, con complemento de carta aporte. ¿De acuerdo? Bueno, dice la 54, emisión del CFDI con o sin complemento de carta aporte en la prestación de servicios de traslado de fondos y valores. Y otra vez se van a dar dos tipos de CFDI, de ingresos por el prestador de servicio de autotransporte y de traslado para acreditar la tenencia y el traslado de la mercancía. Y otra regla que también es importante comentar, la regla 27155, que nos habla de un CFDI con o sin complemento de carta aporte por la prestación de servicio de grúas, de acuerdo, de servicios auxiliares de arrastre y salvamento, en donde igualmente se van a dar dos tipos de CFDIs. Avanzamos un poquito y desde luego vamos a atender preguntas, ¿de acuerdo? Bien, y aquí viene otro punto en donde la 56, donde hay un pequeño error de mi parte, me dice CFDI de ingresos, de acuerdo, con complemento de carta aporte en distribución de hidrocarburos, de acuerdo, y se va a hacer el CFDI de traslado o de ingresos según corresponda, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí están de manera puntual cuáles son las reglas que debemos ir utilizando para saber en qué supuesto estoy de manera particular. Bueno, y bien la importancia de las preguntas y como que las puse un poquito salteadas. Vamos a empezar a analizar alguna pregunta y me están indicando que estamos conectándonos a Face, en donde les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos, colegas y demás que nos hacen el favor y el honor de conectarse a Face. Su servidor José Antonio González Castro, contador público y máster en Derecho Fiscal, está dando una plática, un curso aquí en las instalaciones de CADEFI de la obligación que nace a partir del 1 de enero del 2022 con la obligación de emitir un CFDI tipo traslado o un CFDI tipo ingreso, dependiendo quién presta el servicio, con complemento de carta aporte o sin complemento de carta aporte. Dependiendo si es transporte local, no debe llevar carta aporte. Si es transporte federal, sí debe llevar carta aporte. ¿De acuerdo? Y decían nuestros amigos a la familia CADEFI que de manera un poquito salteada vamos a analizar desde luego las reglas misceláneas, la página del Minicito del SAT, las preguntas frecuentes y exactamente en ese punto nos quedamos. Una primer pregunta frecuente que puede servirnos de mucho para aclarar dudas. Vean,
Pregunta 16, porque ya les anticipaba que son 49 preguntas hoy actualizadas que se le han hecho al SAT y el SAT no las comparte. Vean, pregunta 16 dice, en las reglas de carácter general referentes al CFDI, entre paréntesis, factura, con complemento de carta aporte, la pregunta es, ¿qué se entiende por bienes o por mercancías? ¿De acuerdo? Y creo que es una regla muy buena, porque a partir de ahí venían muchas confusiones, mis amigos. Porque cuando ya entremos a las reglas en particular para analizarlas, siempre va a ser muy común que la regla hable tanto de mercancías como de bienes. Y esos bienes agregan